Daniel Noboa o Luisa González. ¿Quién será el próximo presidente o presidenta de Ecuador? Daniel Noboa o Luisa González. ¿Quién será el próximo presidente o presidenta de Ecuador? Bienvenidos a mi canal Clesania. Gracias por estar aquí. El día de hoy traigo una lectura sobre qué es lo que viene, no solo luego de las elecciones de Ecuador, sino que también hasta el año 2025, en cuanto a política, economía, salud, desastres naturales para Ecuador. ¿Sí? Veamos primeramente qué es lo que viene luego de las elecciones. A los nuevos suscriptores, muchas gracias por suscribirse, bienvenidos a este nuevo canal. Y también los invito a quienes no estén suscritos, suscríbanse, es totalmente gratis. Dale clic a la campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Y también, si te interesa el horóscopo diario, te invito a mi otro canal. Suscríbete también totalmente gratis. El otro canal se llama Horóscopo con Clesania. Por aquí dejaré el enlace para que puedas suscribirte. Comenzamos. ¿Qué viene para Ecuador luego de las elecciones? Y hasta final del 2023. Les comento algo antes de comenzar. Los dos candidatos que van a segunda vuelta, voy a hacer una pequeña y odiosa comparación. Ambos son de signo Sagitario, como Macron y Maduro. Ya el destino, bueno, se va a encargar de qué camino va a seguir Ecuador, pero yo lo que veo es un camino de incertidumbre y no un futuro negro, porque el futuro negro lo ha tenido Cuba, Venezuela, pero yo veo un futuro gris para Ecuador, ¿sí? Así que quien quiera que salga aquí en Ecuador tiene que estar siempre al tanto de los cambios que haga nueva presidente o presidenta que salga. Veamos qué viene luego de las elecciones. Era de esperarse. Aquí lo que estoy viendo, quien tiene más posibilidades de ganar y quien también tiene a alguien detrás que le está ayudando, que es algo ya muy notorio, es la señora. Que por cierto, ambos candidatos son muy jóvenes, ¿sí? Yo no me acuerdo si es que les había dicho en un video completo de varios países que realicé el año pasado para este año 2023, que veía a partir del 2024 gobernando varias mujeres. Me parece que eso está por suceder. Veo varias mujeres tomando el poder en América del Sur, América del Centro también, incluso hasta en América del Norte también podría ser. Aquí lo primero que visualizo, hay una pequeña esperanza para Ecuador, ¿sí? Hay una pequeña esperanza. Pero no me gusta el entorno en el que está involucrada o involucrado este nuevo candidato. Mira, le rodean personas que son falsas, personas que también han tenido aquí mal proceder con el dinero, problemas, que han tenido ya problemas del pasado, pero que de repente van a salir a la luz nuevamente. Lo primero que me marca aquí para Ecuador luego de las elecciones, veo aquí una situación un poco compleja donde se van a estar rompiendo pactos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque para quienes no saben, la nueva candidata, si es que saldría ella, va a hacer bastantes cambios para Ecuador, pero hablo de cambios en cuanto a que si estaban en Ecuador muy ligados a Estados Unidos, por ejemplo, tienen el dólar como moneda. Uno de esos cambios podría ser eso, si es que saldría esta mujer. Sí, acá habría un cambio en algo. Aquí me habla muchos cambios de leyes, pactos que se rompen. Veo personas también manifestándose luego de las elecciones o más adelante cuando salga algo aquí de pronto, ¿sí? ¿Qué más estoy viendo para Ecuador? Aquí
veo aún todavía, lamentablemente, continúo viendo violencia en Ecuador, ¿sí? Y también prepárense que estas protestas van a ser para que pues quien salga elegido, elegida, haga algo de una vez porque la violencia en Ecuador no para. Me habla aquí también si sale esta señora Luisa González en estos momentos, cuando apenas entra a gobernar, yo veo a Correa libre de todo cargo, sí, anteriormente, porque hubo un escándalo al respecto con él, fue el caso Sobornos, que fue del 2012 al 2016, algo de eso. Acá veo que lo liberan de toda culpa, claro, y va a quedar como que limpio, digamos, ¿no? O sea, por ese lado, esa señora está muy apegada al correísmo. Por el otro lado, Daniel Noboa, pues creo que tiene un entorno que lo apoya mucho, pero creo, no estoy muy segura, tiene familiar político porque su apellido me parece un poco conocido, creo que ha tenido familiar político o algo así, pero acá veo como que también van a estar, le digo algo, no va a ser tan transparente estas elecciones, ya saben, dinero, porque mira, la carta de la luna, en favor a Luisa González, ¿sí? A favor, perdón, sí, de Luisa González aquí. Una traición, sí, robo de votos, traición. Y luego va a salir el escándalo sobre eso. No por ahora, sino que más adelante. La economía de Ecuador en caída, va cayendo. Acá lo que les puedo decir es que ahorren bastante en Ecuador. En otra moneda que no sea el dólar tampoco. Porque acá veo muchos negocios que quiebran en Ecuador. Y veo un movimiento en todo. Me está preocupando aquí que para Ecuador veo fuertes lluvias y más adelante inundaciones, como ya lo había dicho en Perú y ya ha estado sucediendo en Chile. Sí, mucho cuidado y enfermedades, mucho cuidado con enfermedades que salgan de animales, por estas lluvias también que vaya a ocasionar nuevas enfermedades, mucho cuidado con ello. Para los próximos meses, antes de finalizar el año, me está marcando también un fuerte sismo en este año 2023, que nuevamente podría ser terremoto, pero veo mucho movimiento a final de año, casi a final de año, puede ser en noviembre, diciembre, un sismo algo fuerte para Ecuador nuevamente. Quien quiera que salga se va a encontrar con un lío, manifestaciones por aquí, manifestaciones por allá, la violencia aún va a continuar, mira la carta del diablo. Incrementan los robos, los secuestros, todo aquí en Ecuador, lamentablemente. Esta persona que entre va a poder hacer muy poco por esto, es lo que estoy viendo aquí. Como les digo, quiebran algunas empresas, me preocupan las medianas y pequeñas empresas en Ecuador. Una situación difícil para Ecuador hasta final de año de este año 2023. Muchas mentiras también. Mucho cuidado con esta candidata porque su forma de pensar es un tanto extraña. Es socialista, pero tiene como que una forma de pensar de derecha, algo extraño, no sé, he notado en ella algo extraño que no me gusta. Y es muy indecisa también. Yo no la veo, que si ha prometido algo grande para Ecuador o varias cosas, no las va a cumplir. Desde ya les voy diciendo eso, porque mira, la carta de la manipulación. Sí, eso es lo que siento. Y aquí el otro candidato podría hacer algo, pero veo que le traiciona. No lo veo ganando al otro candidato. Pero vamos a echarle las cartas ahora sí a ambos. Mira, mucha agua. Y ese sismo lo veo cerca a la costa en Ecuador. Sí, ese sismo va a estar temblando en sí Ecuador. Así que prepárense. Y de noche, mucho cuidado. Veo de noche por ahí. No vaya a haber una alerta de tsunami también. Mucho cuidado. COVID, me dice, en cuanto a salud, tengan mucho cuidado. Llegan las nuevas variantes de Ecuador. Veamos Luisa González y Daniel Noboa, ambos del signo Sagitario. Por eso les digo, veo un futuro de incertidumbre, un futuro gris para Ecuador. La diferencia de ellos es por días. Ambos son de noviembre, lo que he estado investigando. A veces es importante saber el número de cumpleaños del candidato o candidata y su signo zodiacal para ver qué ventajas y desventajas tiene.
Lo que pasa es que cuando un Sagitario está en el poder o ya obtiene una cosa grande, en este caso el poder, se vuelve muy egoísta. Miren a Macron, a Maduro. Bueno, Maduro ya venía con una maldad, todos lo sabían, pero Macron, bueno, todo el escándalo que pasó en Francia. Lo que sí, quien salga va a estar rodeado de escándalos a cada momento. Bien, vamos a sacar 5 cartas para la candidata Luisa González y las otras 5 cartas para Daniel Noboa. Como ya les he dicho y les he venido diciendo, Venezuela, Argentina están respondiendo a intereses tanto de los BRICS o de la OTAN. Y Ecuador no es la excepción, ¿sí? Ecuador también tiene por ahí sus intereses, no tanto, porque más ellos están centrados en Venezuela, Argentina, y como que para el último dejan al resto de países. Bueno, ya saben que el interés pues es el petróleo allá en Venezuela. Veamos qué le depara el destino a la candidata y al candidato. Ambos muy apoyados, tienen respaldo detrás. Luisa González, mira, yo veo personas detrás. Aquí ha habido un plan. Mira, un plan ejecutado para que ella pueda ganar, pero vamos a ver si es que gana. Vamos a seguir sacando las cartas. A ella la noto muy débil como para gobernar, o sea, quien le va a dirigir todo es Correa y sus amigos. Bueno, la campaña, ¿no? Detrás. La campaña electoral, ¿ves? Alguien del pasado, quien va a gobernar, si sale Luisa González, es en realidad Correa, mira. Un hombre del pasado entrando a gobernar, porque esta señora yo la noto muy débil para gobernar. Y da la casualidad que esta señora es abogada, o sea, Correa va a salir libre de polvo y paja, como se dice. Va a salir libre de todo. Acá veo un plan, y mira, atención, esas elecciones nada transparentes, robo de votos. Y en tanto, a Daniel Noboa, mira, se le va a descubrir cosas del pasado o de repente a alguien de su entorno con respecto a dinero, corrupción o algo, no sé, pero con respecto a dinero. Si no es él, es alguien de su entorno, muy cercano, que puede ir hasta la cárcel. Le van a incriminar aquí algo, le van a echar la culpa. Y es algo, es un plan, ¿sí? La situación está un poco difícil, pero vamos a echar estas cartas que son las cartas que sí me indican quién va a ganar. Es un resultado más exacto. Vamos a echar 3 cartas para Luisa González y 3 cartas para Daniel Noboa. Si ganara Daniel Noboa, también no le van a dejar gobernar y lo veo rodeado de enemigos. Y tarde o temprano van a querer inculparle de algo o a alguien de su entorno muy cercano, pero perjudicándole a él también. Veamos qué viene. El 5 de copas, aquí va a haber algo, ¿cómo se dice? Algo que puede dejar muy mal a la otra persona que no gane. Eso es lo que primero que está marcando aquí siempre. Mire, la carta del presidente, mira, acá me habla de que ninguno de los dos ha ganado limpiamente para llegar hacia donde está. Quien debió haber ganado de repente es el señor que falleció lamentablemente, el tercer candidato creo que fue, Villavicencio, que fue asesinado. ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo habrán asesinado? Mira, porque mira, la carta de la persona que de verdad debería ganar ha quedado detrás. Y mira, implica un luto. El 5 también es de luto, el 5 de copas. O sea, aquí se han lavado las manos, se han deshecho de esta persona para quitar un enemigo, un potencial ganador. Y aquí ha habido algo. Yo la veo sentada en el trono, bueno, sentada en el gobierno, gobernando, es un decir eso del trono,
yo le veo más posibilidades que gane, y la veo como probable ganadora, pero no limpiamente, pero como les digo, aquí quien iba a ganar era uno de los candidatos, o sea, el candidato que ha fallecido, según las cartas, es lo que está marcando. Por eso lo han eliminado, seguramente. Eso es lo que dicen las cartas. El 4 de bastos. Yo veo más posibilidad a Luisa González que gane. Pero mira, va a ser como que un títere ahí puesto, porque quien en verdad va a gobernar es Correa. Sale aquí. Y el caballero de oros invertido. Esta señora va a cambiar cosas y otra cosa y otra cosa. Va a haber mucha inestabilidad por esta persona, por esta señora que entre. Porque ella se va a dejar llevar por los planes que hay detrás, intereses ocultos. Y acá veo también ella que no es una persona que se vaya a comprometer y a de verdad cumplir lo que dice. No. En tanto a Daniel Noboa, yo veo aquí muchos problemas para él. Acá me sigue saliendo que a alguien, si no es a él, es a alguien de su entorno, que le van a querer echar la culpa de mal manejo de dinero, corrupción, algo. Hasta incluso podría ir a la cárcel, me habla aquí de problemas con la justicia. El 4 de espadas aquí. Y a este candidato lo van a tener angustiado luego de las elecciones, porque no veo que gane. Quien la veo como ganadora es a Luisa González. Ella va a ser la próxima presidenta de Ecuador, pero en realidad es Correa quien va a gobernar, porque ya van a ver que van a cambiar varias cosas en Ecuador, pero generando inestabilidad. Sí, eso es lo que estoy viendo, pero veo acá a una persona, a la nueva presidenta, a la probable nueva presidenta, que es lo que estoy viendo. No veo que se comprometa a cambiar Ecuador. Va a llenarlo de inestabilidad. Veo muchas manifestaciones aún en Ecuador. Lo que me ha llamado la atención, mira, las cartas dicen que ninguno de los dos se merece estar donde está y peleando esa segunda vuelta. Y aquí implica una muerte, porque mira, claramente la carta del 5 de copas, aquí presente. Bueno, ese es el trabajo de policías, investigadores, que parece policías deben de investigar qué ha pasado realmente. Acá veo que si se han querido deshacer de alguien. A ver, ahora sí, ¿qué viene para el 2024 para Ecuador? Veamos qué viene. ¿Cómo va a estar Ecuador en el año 2024? Si me da el tiempo, vamos a hablar un poco de Correa y de Lazo. Si no, ya lo dejo para otro video. ¿Ok? A ver, 2024 hasta el 2025. ¿Qué viene para Ecuador? Ay, mira, como les digo, en caso estoy viendo a esta señora que va a ganar las elecciones, a Luisa González. Cuidado, abuso de poder, leyes en contra, es decir, leyes que van a ser para peor para Ecuador, no va a haber avance. Como les vengo diciendo, un futuro gris para Ecuador. Me habla aquí también en enfermedad en Ecuador 2024. Varios cortes de luz, agua, les van a estar cortando, mucho cuidado durante el 2024 y van a decir es el cambio climático, tenemos que ahorrar agua o alguna otra cosa, ¿sí? U otra cosa. Mira, acá lo que veo son muchas manifestaciones en Ecuador, policías, militares saliendo a las calles, va a continuar la violencia, y la violencia algo así como en México. Veo fuego en las calles, muchas personas se marchan de Ecuador, se van a países vecinos, no sé si Colombia mejore entonces para el 2024, pero veo que se marchan a estos países vecinos, Perú, Chile, Brasil incluso, se van. Esta señora que va a gobernar, mira porque acá veo cartas de gobierno, va a poner de cabeza al gobierno. Es decir, van a estar realizando muchos cambios, incluso con la economía, mucho cuidado. Cambios en la economía y fuertes cambios para Ecuador. Tiene que ver acá con empresas, con el dinero, incluso hasta con la moneda, tal vez. ¿Sí? Y mira, acá veo, salen cosas de Correa nuevamente, pero como que no se va a poder hacer nada porque, oh casualidad, la señora es abogada. Y quienes están en el gobierno, pues,
van a ocultar todo. Veo un gobierno de mentiras, es lo que estoy viendo. Eh, Muchas cosas que no van a poder salir a la luz y van a estar llevándose a cabo escondidas. Lo que me marca aquí, la carta del 5 de oros. Pobreza en Ecuador aumenta. Veo muchas personas marchándose de Ecuador. Y cuando vean gobernando a esta señora, lo que estoy viendo aquí es que se van a dar cuenta recién de que está gobernando Correa. Y mira, no veo nada que celebrar en Ecuador. Sale la carta del 3 de oros invertidas. Muchas discusiones. Acá me habla con temas también. Eh, los que venden cosas ilícitas, ya me entenderán un poco de qué estoy hablando. ¿Sí? Acá veo un tema. Reaparecen estas personas que están en Colombia, en México. Estas personas que venden sustancias ilícitas van a estar como Pedro en su casa, se diría, ¿sí? Por eso el aumento de violencia también, mucha delincuencia en Ecuador. Acá yo veo, lo que estoy viendo, una persona que sale en contra, como que va a haber ¿cómo se dice? Alguien que se revela en contra de este gobierno, que va a salir el próximo año recién, que va a ser como que, mira, porque le sale la carta del as de copas a Ecuador. Veo una mejora, pero para más adelante, puede ser ya para 2025 en adelante. Pero acá veo que hay alguien que va a salir en contra, es un rostro nuevo tal vez. Y mira, acá van a caer como fichas de dominó, uno tras otro. Va a suceder aquí algo parecido a lo que ha sucedido en Perú, que salió Pedro Castillo, ahora la quieren echar a Dina Boluarte, algo así. Veo mucho movimiento y se rompen pactos aquí. Un gobierno totalmente inestable el año 2024. Me habla aquí también de enfermedades. Cuiden mucho a sus niños, niñas, cuídenlos mucho. Si veo enfermedades para los niños, niñas, cuiden uno de gripe y otro de por la delincuencia, también no se vayan a estar robando niños también. Me marca también un poco de inundaciones aún para el próximo año. Para el 2024 no veo un terremoto, por el momento no estoy viendo eso. Me parece que en este año ya ha pasado lo que tenía que pasar de los terremotos, pero aún continúo viendo agua e inundaciones y me preocupa la enfermedad. Una enfermedad que vaya a salir de un animal, cuidado con lo que comen también. Y también aquí agua contaminada y lo del COVID. Siempre aquí presente, variantes del COVID. Veo muchas personas marchándose de Ecuador en busca de estabilidad. Eso es lo que va a pasar. Veo aquí muchas personas que siempre van a estar con los nervios, es decir, con mucha ansiedad, porque aquí van a querer sacar a la luz cosas, pero no van a poder. Esto ya le tendría que hacer una lectura después de Ecuador, porque aquí para el 2025 veo aún todavía conflictos. Si la veo terminando su gobierno, esta señora, el 2024 yo le veo que aún continúa. Le veo que aún continúa, pero van a estar saliendo personas del gobierno, entrando nuevas personas y así ese movimiento con tal de que no se descubra algo, ¿no? No veo que se salga así de pronto en el año 2024 ella, no. O bueno, el candidato, quien quiera que gane, no, va a continuar. Aquí veo también, van a ver como que voces. Claro, esto hasta el 2024 va a haber esto de voces de fraude, siempre va a estar latente eso. Y aquí otro que veo es voces de que Ecuador también pase a ser miembro del BRICS, ¿sí? De los BRICS. Acá veo algo. Se va a poner como que Ecuador en contra de las cosas de la Agenda 2030. Pero igual, por lo que ha sucedido en Japón y como está, no sé si al frente, pero bueno, igual va a perjudicar esto de aguas radioactivas, no solo a Japón, sino que esto va a avanzar, esto se va a México, se va a Ecuador, Perú, Chile, todo lado contaminado ya. Y van a estar viendo muerte de animales también marinos. Yo veo, y qué lamentable, muchas personas hasta el año 2024, por más que haya un gobierno inestable, van a estar con los ojos vendados y apoyando aún todavía a quien salga presidente o presidenta. Veo a muchas personas con niños pequeños viajando, movilizándose porque no hay trabajo, veo inestabilidad en cuanto a trabajo.
por ahí mucho cuidado que les van a querer dar bonos o esas cosas para que crean en el gobierno, pero no deben hacer caso, ¿sí? Veo mucha violencia en Ecuador, abuso de poder. Va a ser un gobierno de mentiras, es lo que estoy viendo. Quien salga elegido va a tener muchos cambios, inestabilidad total en Ecuador. Eso es lo que estoy viendo. Veamos qué cartas le sale a Correa, ¿sí? Antes de terminar este video rápidamente voy a echar 5 cartas para Correa. Y ya luego en otro video Lazo porque creo que llevamos más de 20 minutos. ¿Qué viene para Correa? Apoyado totalmente por los cómplices dentro que van a salir. Yo lo veo, como les digo, libre de todo. Libre de todo aquí. Alguien ayudándole. Me hablan aquí y tengan mucho cuidado. Si llega a pasar algo con esta candidata o que haya movimiento más adelante, estoy hablando de aquí para, no sé, pues de aquí a 4 años, 3 años, no lo sé. Acá veo otro joven más que va a ser como que el correísmo, pero nadie se va a percatar de que sí es. Y mira, alguien más va a dejar, o sea, es decir, como que Correa va a ir dejando sus semillas por ahí implantadas aquí. Personas incrustadas en el poder. Lo que sí hay lo veo como que, como les digo, libre de todo, pero me marca aquí como estar como que escondidas, pero presente. Es decir, se van a dar cuenta en la forma cómo gobierne la persona que salga, porque ya les dije que es quien probablemente gane. Se van a dar cuenta de que él está detrás, y acá lo veo libre de todo, este señor. Tal vez hasta regrese a Ecuador, porque veo acá, no sé, como que movimiento. Me habla aquí también de que, como les digo, hasta el año 2024 no veo que echen a quien salga de candidata, pero lo que sí estoy viendo que de repente para el año 2025, 26 en adelante hay aquí algo, aunque creo que va a gobernar la candidata hasta, el candidato que salga hasta el año 2025, algo así me parece haber visto. Bueno, pero igual, mucho cuidado, ya les estoy diciendo, va a dejar ahí a personas incrustadas, personas ya que le ha enseñado, ¿no? Correa, el correísmo por ahí. Y veo otro joven, porque veo a alguien joven, con ideas buenas que de repente va a engañar a la gente. Y veo acá para que siga el correísmo en Ecuador. Me hablan estas cartas. Pero yo creo que con lo que gobierna esa señora ya deben de ustedes abrir los ojos ya para no volver a caer en lo mismo. Si es que el año 2025 hay elecciones. Sí. Bueno, esta ha sido la lectura para Ecuador. Espero que voten conscientemente. Como les digo y les vuelvo a repetir, ninguno de los dos se merece estar en esta segunda vuelta. Según las cartas, lo que me han dicho, esas cartas es muy revelador, demasiado revelador. Que ninguno de los dos y solamente han estado, bueno, están en la segunda vuelta porque hay intereses por detrás. Y mira, robo de votos, mucha, ¿cómo se dice? No va a haber transparencia para nada en esas elecciones. Es algo ya como que un juego de poder, ¿no? Vienen aquí como que fuerzas del exterior también que vienen a mover todo. Veo muchas manifestaciones, incrementa lo que es la delincuencia. Veo un futuro gris para Ecuador. Pero ojalá que si hay elecciones 2025 ya para ese entonces voten bien. Bien, eso es lo que veo para Ecuador hasta el año 2025. No olviden suscribirse a este canal, suscríbanse totalmente gratis, denle clic a la campana de notificaciones para que no se pierdan las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y también contenido paranormal. Eso ha sido todo y bueno, nada, ojalá que mejore, aunque sea un poco Ecuador, porque lo que están viviendo es realmente una pesadilla, ¿sí?
Cuídense mucho y buena suerte y suerte porque la van a necesitar bastante para, sobre todo fortaleza para poder salir adelante ante esta situación que viene para Ecuador, algo muy difícil.